Muy buenos días, queridos hermanos. Es una bendición estar con ustedes, los santos, los creyentes, para comenzar una serie de breves enseñanzas que estaremos dando en series concerniente a la venida del Señor, particularmente las señales de su venida. Así que, como el tiempo apremia y serán unas charlas de 10 minutos, que se estarán llevando a ustedes una vez a la semana, entremos de lleno a la palabra del Señor. La tarea que les tengo sugerida, si es que a ustedes le interesa y quiere seguir escuchando estos mini mensajes una vez a la semana, son los siguientes, que se los recomiendo a todos. Es Mateo capítulo 24, del 4 al 39, Marcos 13, del versículo 3 al versículo 23, y Lucas 21, del versículo 7 al versículo 36. Sigamos leyendo la palabra del Señor. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa partecita es bueno subrayarla con la repetición, porque el tiempo está cerca. Es acerca de su venida y las señales. Sería imposible ir en detalle de todas las señales, porque en verdad son muchas, son más de las que uno puede pensar. Pero vayamos tocando y cubriendo las más pertinentes a nosotros que nos ha tocado vivir estos tiempos. Una de las cosas principales para comprender lo que está sucediendo en estos días es una comprensión espiritual, todo lo más posible. El libro de Apocalipsis entró en su tiempo ahora mismo. Desde mi niñez, yo me acuerdo que en nuestras congregaciones, por lo menos en la nuestra, desde que yo era niño, era muy raro que se predicara de este libro. Quizás con alguna mención de vez en cuando, pero era muy raro. E inclusive, a veces los adultos nos decían, mucho cuidado con ese libro, porque ese libro es profundo y difícil de entender y uno se puede enredar. Había ese, no voy a decir temor, pero quizás ese profundo respeto. Pero en estos tiempos finales, nosotros estamos comenzando a ver el cumplimiento de estas cosas. Y entonces, cuando leemos en Apocalipsis 1, del 1 al 3, el libro abre diciendo: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Uno de los errores que yo pienso que se comete con este libro, yo me considero tiempos atrás, mucho tiempo atrás, me considero también responsable de haberlo hecho, era examinar el libro con una curiosidad teológica, pero una curiosidad que verdaderamente no respondía al hambre con el que se debe de estudiar este libro. Dice el que bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye, pero no se queda ahí. Y bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. ¿Por qué? Y da la razón.
porque el tiempo está cerca. ¿Por qué es tan importante buscar la palabra de Dios concerniente a su venida en este tiempo? Sencillo, para nosotros, porque el tiempo está cerca. Y habíamos hablado una semana atrás por medio del teléfono, no por vídeo, de la necesidad que tenemos de comprensión, pero que la comprensión sigue y la revelación sigue, el uno buscar con interés, con obediencia, leer, estudiar y meditar, y dejar que el Espíritu Santo escoja el tiempo y escoja la manera de guiarnos. Pero Él claramente nos dijo que los entendidos entenderán. Me estoy adelantando un poco porque estoy recogiendo un poquito de la charla que tuvimos por los teléfonos el sábado pasado. Y yo compartía con los hermanos que lo que aún está oscuro en cuanto a la venida del Señor se irá esclareciendo a medida de que nos vayamos acercando a los tiempos finales. Mientras más cerca a los tiempos finales, más claridad estará proveyendo el Espíritu Santo. Pero eso no es así, porque así. Esto es garantizado por el Señor, que no miente, que mientras más se acerque el día final, más irá el Espíritu Santo esclareciendo su palabra maravillosa en cuanto a su venida. Pero primero hay unas condiciones. ¿Cuáles son? Las acabamos de leer. Bienaventurado el que lee, bienaventurado el que oye y bienaventurado el que guarda. Gloria a Dios, que ahí no dice bienaventurado el que comprende, bienaventurado el que entiende rápido, sino bienaventurado el que lee, el que oye y el que medita, el que guarda, el que atesora esa palabra, porque su momento de comprensión, sin duda alguna, lo irá proveyendo el Espíritu Santo, como iremos desarrollando en las próximas intervenciones que tengamos de esta clase. Espero que ustedes estén ahí junto con nosotros en su lugar para recibir bendición. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 9, verso 19, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Queridos hermanos, nadie lo puede poner mejor que el apóstol Pedro. Y él estaba diciendo esto en el contexto de que él, Jacobo y Juan, personalmente, físicamente, literalmente vieron la gloria del Cristo apocalíptico en el monte de la transfiguración. Pero después que él da el testimonio de lo que ellos vieron y oyeron, no en visión, no simbólicamente, sino literal, entonces él nos deja saber que aún más importante que esa única y gloriosa experiencia que ellos tuvieron, nosotros 2000 años atrás tenemos la palabra profética, y Pedro, que fue uno de los principales tres que tuvo esa experiencia, dice, tenemos la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios. Desde Génesis, Apocalipsis, es la palabra de Dios. Y lo fascinante de la palabra de Dios, y vuelvo y digo, Él dará claridad, porque nos prometió, los entendidos entenderán. Lo maravilloso de Dios, lo que me impresiona a mí del Señor, es que Él toma 66 libros de Génesis, Apocalipsis, para decir una sola cosa. Él se toma todo ese tiempo, todos esos detalles, para decir una sola cosa. Por otro lado, de pronto, toma un solo verso de la Biblia para decir muchas cosas. Por ejemplo, Juan 3:16. En ese solo verso, Él dijo todo lo que Él dijo de Génesis, Apocalipsis.
Y de Génesis a Apocalipsis, Él se tomó con lujo de detalle decir todo lo que Juan 3:16 dice. Esa es la maravilla de Dios, que Él puede en un solo verso abrirnos su universo de luz y de comprensión y revelación. Y a la misma vez, cuando Él quiere tomar los 66 libros y pasearnos con detalles por allá, maravillosamente. En Juan 13, habíamos tocado la semana pasada, Juan 13:7, Jesús respondió: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Era cuando estaba lavando los pies a Pedro. Lo que yo estoy haciendo ahora, tú no lo comprendes ahora, pero hay que hacerlo ahora. Pero lo entenderás después. Amado querido, no esperes comprender, entender para entonces caminar. Comienza la obediencia ahora. La Biblia dice: el que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. No dice el que haya llegado, sino el que anda. Esto es un proceso glorioso. Seguiremos en esta fase de las enseñanzas de lo importante que es leer, entender, guardar, y el Espíritu Santo entonces en su momento y en su tiempo, de acuerdo a la capacidad de cada uno de nosotros, nos dará la comprensión espiritual que nos va a llevar, nos va a preparar para su gloriosa venida. Y cierro este breve mensaje con este saludo precioso. En 2 de Corintios 13, 14. No le llamo despedida porque él mismo no le llamó despedida, le llamó salutación. Además que este es el comienzo, seguiremos viéndonos si Dios quiere. Y dice 2 de Corintios 13, 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Bendecidos.